Georg Simon Ohm y Gustav Robert Kirchhoff. Ambos físicos alemanes, que estudiaron a fondo la relación que tienen los circuitos eléctricos en cuanto a voltaje, corriente, resistencia, y watts, estos últimos conocidos también como potencia. Consiste en 12 fórmulas, para calcular la relación que existe en los circuitos eléctricos. Tales como el voltaje, su símbolo es la letra V. La corriente y su símbolo, que es la letra I latina, y que se refiere a la intensidad de corriente. La resistencia, con su símbolo, la letra R. Y los watts también conocido como potencia y su símbolo, la letra W. Para esto, es necesario tener dos valores conocidos, para obtener dos valores desconocidos, es decir, con conocer dos valores de voltaje, corriente, resistencia o watts, podemos obtener los otros dos valores desconocidos. Así como la ley de Ohm, los enunciados de Kirchhoff resultan fundamentales para entender cómo funciona un circuito eléctrico, tanto en serie como en paralelo. Para lo que nosotros vemos aquí, veremos solo el primer enunciado, y unas dos fórmulas de la ley de Ohm. Con eso, al final de este video, vamos a saber cómo se producen las señales de los sensores de temperatura, y del sensor TPS, o posición de la mariposa del acelerador, que ingresan a la computadora para ser procesadas. Estos sensores, los veremos a detalle, más adelante, junto con el resto de los sensores con que cuenta un sistema de inyección electrónica. El primer enunciado, establece lo siguiente. En un circuito de resistencias conectadas en serie, la corriente que circula, es igual en cualquiera de sus puntos, pero el voltaje se divide, tantas veces como resistencias se tengan conectadas, correspondiendo a la resistencia de mayor valor, el mayor voltaje. Y a la resistencia de menor valor, el menor voltaje. Para comprobar esto, vamos a conectar solo dos resistencias en serie. Vamos a usar valores de resistencias comerciales, por si alguien quiere hacerlo prácticamente. Una de 100 ohms. Otra de 220 ohms. Los colores de las bandas para la resistencia de 100 ohms, son café, o marrón, para la primer banda. Negro para la segunda banda. La tercera banda, es color café. La cuarta banda es de tolerancia pero nosotros no la vamos a tomar en cuenta. La segunda resistencia de 220 ohms. Sus colores de las bandas son, para la primera y segunda banda, color rojo, la tercera banda, color café. La cuarta banda habíamos dicho, es de tolerancia y no la tomaremos en cuenta. Como dice el primer enunciado. La corriente que circula, es igual en cualquiera de los puntos. Así que para saber la corriente que circula por este circuito, nos auxiliamos de una de las fórmulas de la ley de Ohm, que dice. Corriente es igual, a el voltaje dividido entre resistencia. Entonces, sumamos el valor de las dos resistencias, nos da un valor total de 320 ohms. Entonces, la corriente que circula en las resistencias es de 5 voltios, divididos entre el valor total de las resistencias, 320 ohms. El resultado es poco más de 15.6 miliamperes. Una vez con este valor de corriente, es fácil saber el voltaje en cada resistencia, con la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia. Para la resistencia de 100 ohms, es el valor de la corriente multiplicado por 100, el resultado es poco más de 1,5 voltios. Para la resistencia de 220 ohms. El mismo valor de la corriente multiplicado ahora por 220, de la segunda resistencia, el resultado es poco más de 3,4 voltios, sumando. Estos dos valores de voltaje nos da los 5 voltios que es el total del voltaje aplicado. Si sustituimos la resistencia de 220 ohms, por una de 47 ohms. Obviamente, los valores van a cambiar, porque al sumar las dos resistencias, nos da un valor total de 147 ohms, en lugar de 320 que teníamos antes. Esta disminución de la resistencia, produce un aumento en la corriente, que alcanza poco más de 34 miliamperes. Si alguien quiere comprobar estos valores,
puede hacer los cálculos según el ejemplo que vimos antes. Se realiza de la misma manera. Los colores de las bandas para esta nueva resistencia son amarillo, violeta y negro. Con este aumento en el valor de corriente, al realizar el cálculo para la resistencia de 100 ohms, nos da un valor de voltaje de 3.4 voltios, y para la resistencia de 47 ohms, el voltaje en sus terminales es de casi 1.6 voltios. Sumándolos es prácticamente los 5 voltios que aplicamos. La variación de voltaje que se produce al cambiar el valor de esta resistencia, es justamente la señal que la computadora recibe y procesa, para determinar la temperatura del motor, y así realizar los ajustes necesarios, para un funcionamiento eficiente del motor, bajo diferentes condiciones de temperatura. Ahora el sensor TPS. Es un sensor tipo potenciómetro. A diferencia del sensor de temperatura, este sensor no tiene la capacidad de hacer variar la corriente circulante, puesto que no puede cambiar su valor de resistencia entre sus terminales extremas. Lo que hace es, mediante un cursor, que recorre una pista resistiva, variar el voltaje entre el negativo y la terminal central. Cuando se encuentra en ralentí, conforme se acelera el motor, este cursor se desplaza hacia la terminal positiva, aumentando con ello el voltaje en la terminal central. Este nivel de voltaje se usa como señal que ingresa a la computadora, y de esta forma la computadora calcula el grado de apertura de la mariposa del acelerador. Debido a la conexión mecánica de este sensor con la mariposa del acelerador, conforme se acelera, la mariposa va abriendo, y el sensor se encarga de aumentar el voltaje de señal para la computadora. Y al contrario, al desacelerar, la señal de voltaje disminuye. De esta forma la computadora sabe el grado de apertura de la mariposa, y realiza los ajustes necesarios para su funcionamiento. Y así es como se producen estas dos señales de los sensores de temperatura, y TPS. Todos los detalles en respecto a cómo medir voltajes o los componentes en sí, los veremos con detalle, más adelante. Vamos a dejar el video en este punto. En el siguiente video, vamos a comenzar por ver los diferentes sensores que utilizan los sistemas de inyección electrónica de combustible, como son, los sensores tipo generador, tipo potenciómetro, tipo interruptor, sensores electrónicos, etc. Eso es todo, hasta pronto y que les vaya bien.